tenemos invitada a la doctora Juliana Suárez Correa, que ustedes conocen artísticamente en las redes, es muy conocida como la doctora Popó. Doctora, bienvenida. Y les contaba esto de, ¿será que el gastroenterólogo no sufre de síndrome de intestino irritable? Porque resulta que ella como gastroenteróloga, cuando estaba estudiando, ella y su esposo, pues fueron y sufrieron de síndrome de intestino irritable, y creo que es una experiencia que voy a dejar que ella nos cuente personalmente. Doctora Juliana, bienvenida. Muchísimas gracias. Es para mí un honor estar aquí el día de hoy. Siempre me emociona enseñar, pero yo siempre arranco todas mis conferencias haciendo una pregunta muy trascendental. ¿Ustedes ya hicieron popó? ¿Sí? Algunos de pronto un poco más, un poco menos. Mi esposo, que es gastroenterólogo también, yo soy cirujana, él es internista. Él es gastroenterólogo de la Javeriana, yo soy gastroenteróloga de San José. Imagínense pues esta combinación. Se da cuenta, al final del primer año de fellow me dice, gorda, yo creo que yo tengo colon irritable. Y yo dije, de todas las que me podrían tocar, ¿me tocó el colon irritable? No puede ser. Mi actitud inicialmente, ¿cómo la avanzo? Ok, mi actitud pues no fue la de ningún ser de luz, no vayan a creer. Mi actitud fue, no puede ser, ¿qué vamos a hacer? Por muchos años fue, no entiendo, ¿dónde están las respuestas en esta enfermedad? ¿Qué más vamos a quitar de la comida? Dietas y dietas restrictivas, nada sirve. Peleábamos, discutíamos, cuando ya íbamos a salir a comer él se devolvía al baño. O sea, yo tengo un laboratorio de colon irritable en vivo en mi casa, para que ustedes me entiendan. Esta entradera al baño, las diarreas explosivas, el todo me cae mal. Y yo lo que les voy a compartir es un entendimiento un poco diferente, una visión más actualizada de esta condición. Y también les voy a compartir lo que nos ha servido en vivo y en directo en casa. Desde una posición hoy en día más empática, porque hay un discurso que yo digo que es como, no sé si la palabra es chocante para el paciente con colon irritable, y es como, es crónico, tiene que acostumbrarse a vivir con eso, retire lo que le cae mal. Y si todo me cae mal, ¿qué hago? ¿Filete de pollo? ¿Papita al vapor? Nada más, que eso fue lo que quedó comiendo mi esposo. Y acostúmbrese a vivir así, y usted está muy nerviosito, ¿sí? Ahí está moviendo mucho el pie, está nervioso. Entonces, eso para un paciente es durísimo, le estás invalidando su condición, no estás siendo empático, ¿sí? Entonces, vamos a ver de pronto una visión que puede ser diferente para ustedes. Vamos a ver, los voy a ir llevando por conceptos más novedosos sobre el síndrome de intestino irritable, y vamos a ver qué acción tienen los probióticos multicepa en vida real. De esto yo sé que hemos hablado mucho, pero miremos la microbiota intestinal siempre como un ecosistema impresionante que puede asemejarse como al ecosistema del Amazonas, ¿sí? Donde hay una fauna, hay una flora que debe vivir en perfecta armonía. Y así como el Amazonas está perdiendo variedad, nosotros estamos perdiendo variedad en la microbiota intestinal. Y si yo quiero tener bien la microbiota intestinal, la microbiota del Amazonas, yo debo tener una calma, ¿sí? Se debe respirar un buen ambiente, no debe haber ruido. Los animales tienen que tener su alimento, ¿sí? Principal, y se deben cumplir todas estas condiciones para que sea una evolución estable a lo largo del tiempo. Yo siempre le digo a mis estudiantes, la microbiota intestinal hay que entenderla con la regla del 9, 390. Tenemos microbiota en todo lado, ¿sí? En la nariz, en el pelo, en las manos, en la boca, y de toda esa microbiota, el 90% está en el intestino, y el 90% está en el colon, y el 90% son bacterias.
¿A ustedes no les llama la atención que la microbiota ahora es el tema? Hay gente que dice, ay, es una moda. ¿A ustedes no les llama eso la atención? Que se está hablando de microbiota en todo, en todo. ¿Y por qué antes no se hablaba de ella? ¿No les ha llamado la atención? Porque cuando yo estudié medicina hace 20 años, de esto no se hablaba. ¿Quién hablaba del colon? Yo soy cirujana general y les puedo decir que pues sí, le teníamos, era miedo. Porque si lo perforabas, lío, peritonitis, unas peritonitis terribles, que uno salía y botaba prácticamente el uniforme de cirugía, se iba para la basura. El olor en las manos duraba días en las peritonitis fecales. Pero que hoy en día la medicina esté centrada en el colon, donde habita el 90% de la microbiota intestinal, es un paradigma. No hablábamos tanto de ella porque no podíamos estudiar quién vivía ahí. Sabíamos que alguien vivía ahí. La flora intestinal le llamaban. Pero a nadie lo desvelaba. Perdónenme, pero nadie estaba desvelándose por quién vivía allí. Es porque es difícil cultivar las bacterias en medios selectivos. Las estudiamos por secuenciación genética. Traducción, coger una escopeta, vuelan fragmentos de DNA y se reconstruyen. Esto se está escribiendo ahora mismo, es como el proyecto del genoma humano, hoy en día es el proyecto del microbioma. Entonces, hablamos de microbiota, biota, bacterias, bioma, sus genes, porque es como las estamos describiendo. Y vendrá sobre microbiota, la medicina está centrada aquí. Y sus genes son 500 veces los genes de nosotros. Somos microbiota, eso es lo principal. Pero miremoslos dinámicamente. ¿Quién se vio Juego de Tronos? Levante la mano. Y los que no se la han visto tienen que ir a vérsela. Hay que pensar en la microbiota dinámicamente para explicársela a los pacientes dinámicamente. Porque estas 5 familias, que son 6 realmente, están compitiendo allá adentro, ¿sí? Como en Juego de Tronos, que son 5 familias que están luchando por el poder. En la microbiota intestinal, las bacterias, que son el 90%, ellas son la familia Stark. Son como Stark en Juego de Tronos. Y si Stark está bien, todo está bien. Miremoslo como una manada de perros, para que sea más fácil. Digamos que yo soy un paseador de perros, supongamos. Entonces llevo 3 pastores alemanes, que son las bacterias, saludables, antiinflamatorias. Llevo Cocker Spaniel, llevo ahí unos French Poodle y llevo una fierita de esas que muestra los dientes todo el tiempo. ¿No han visto esos perros que son como medio histéricos? Uno siempre lleva, pero cuando va en la manada se comporta bien, pim, pim, pim. Pero sáquela de la manada, de la estabilidad de la manada y se vuelve loca. Ese es el perro que muerde al niño, ese es el perro que sí es como medio histérico. Así funciona la microbiota intestinal. Por eso en la microbiota hay E. coli, puede haber Clostridium. ¿No tengo que atacar? No. Stark lo controla, lo mantiene controlado. Si las bacterias saludables están bien, no se les olvide, las desajustadas están equilibradas. Los hongos se quieren comer la comida, se la quieren comer, perdón, los hongos no, los hongos, eso hacen los parásitos, los hongos quieren tener el poder. Los hongos vienen siendo como Lannister en Juego de Tronos. Querían quitarle poder a Stark, se peleaban. Eso quieren hacer los hongos. Pero los hongos habitan en la microbiota de forma natural. Candida albicans está cumpliendo un papel en la microbiota, que ahora están atacando la cándida. Ahora hay tratamientos para cándida, dieta anticándida, y eso es dele y dele a la bendita cándida. Candida albicans normalmente no está por ahí andando, ¿sí? Lista para atacarte. ¿Cuándo te ataca cándida? Cuando Stark pierde el control, cuando la manada baja, porque quien mantiene a cándida
tranquila, es la manada perfecta, ¿sí? Ahora, Cándida, ¿por qué está? Para que no tengamos una infección por estafilo, por campylobacter, por pseudomonas, para que no nos invada un hongo que pueda llegar a ser agresivo. Los parásitos, ese se quiere comer la comida, ese es el que nos quiere dejar sin comida. Los necesitamos, educan el sistema de defensa, ¿sí? Hay estudios muy importantes en enfermedad autoinmune. Los niños que no han tenido contacto con parásitos son más propensos a enfermedad autoinmune, ¿sí? Las abuelas tenían razón, deja al niño que se unte de tierra, ¿sí? Pues los niños ahora cada vez menos se untan de tierra. Los virus, que realmente son material genético, y las arqueas, que hoy se entienden como una familia aparte de las bacterias, yo les llamo las primas lejanas de las bacterias. Viven en el fondo del océano, en los volcanes, y les fascina vivir en el colon, allá en ese calorcito. Entonces estas 5 familias con nosotros, que somos la sexta, tenemos que vivir en armonía. Concepto muy importante, ¿sí? No me voy a extender aquí, pero estos son los tipos de bacterias que tenemos por especies. 1000 especies diferentes tiene una persona en promedio, 39 trillones de microorganismos, hongos, arqueas, que son las metanógenas. Si yo tengo un problema con las arqueas, el paciente se infla, tiene problema, tiene bloating. ¿Qué funciones tiene el microbioma? No, pues esta sola es una charla. Estamos todavía descubriendo. Cuando hablamos de metabolismo, controlan saciedad, apetito, almacenamiento de grasa, metabolismo de carbohidratos, de lípidos. Nos permiten digerir la fibra. Nosotros no podemos digerir la fibra. Ellos son los que nos permiten digerir la fibra. El paciente que dice los frijoles me caen mal, es que los frijoles son malos. Yo le digo no es que los frijoles sean malos. Lo que pasa es que tu microbiota no aguanta los frijoles. Si tu microbiota fuera fuerte, aguantaba los frijoles. ¿Sí? Entonces los pacientes llegan, no es que yo no como frijoles, yo no como lentejas, yo no como lácteos, yo no como gluten, yo no como esto, yo no como lo otro. No. ¿Pero come comida chatarra? Sí. Y esa no me cae mal, doctora, tan raro. ¿Raro? Raro no es que tiene microbiota para comida chatarra. Tiene una microbiota diseñada para comer eso. Cuando come saludable le cae mal. ¿Por qué será? Porque no tiene una microbiota adecuadamente alimentada que esté en la capacidad de tolerar esos tipos de fibra. No porque la comida no tan saludable sea buena, ¿sí? Y este concepto también es muy importante, el de la barrera intestinal. Yo siempre lo explico para que las personas lo entiendan más fácil, en 3 peldaños. Acá tenemos la microbiota, imagínense el primero, para que lo miremos así. Primer peldaño, microbiota, moco protector, barrera, que son como ladrillos que se abren y se cierran de esta forma. Y acá debajo está el 70% del sistema de defensa de una persona, está en el tracto gastrointestinal. Usted tiene una enfermedad autoinmune, algo pasó con el tracto gastrointestinal. Usted tiene alergias, hay que mirar el intestino. Usted tiene una enfermedad de piel, hay que mirar el intestino. La microbiota modula muy bien y mantiene en equilibrio estas 3 capas. El intestino tiene que ser barrera para que no pasen los microorganismos, las toxinas, los alergenos, y tiene que ser permeable, que es que ahora la gente llega, dice que con el intestino permeable, y hay un error ahí, en esa frase, en ese concepto hay un error de falta de entendimiento de la fisiopatología de esto. Yo les digo, no, mira, tú no tienes intestino permeable como una enfermedad, todos los que estamos aquí tenemos intestino permeable, tiene que ser permeable para que pasen los nutrientes y tiene que ser barrera. ¿Cuál es el problema? Cuando aumenta la permeabilidad intestinal de forma patológica. Ahí es donde está el error. Porque, ¿cuántos de ustedes fueron a la carrera hoy? Los que fueron a la carrera.
¿Claudia únicamente? Ah. A todos se les aumentó la permeabilidad intestinal al hacer ejercicio. El ejercicio aumenta la permeabilidad intestinal, los cambios de temperatura aumentan la permeabilidad intestinal, pero aumenta de forma patológica. ¿En dónde? En síndrome de intestino irritable, en enfermedad inflamatoria intestinal, en celiaquía, en sensibilidad al trigo no celíaca, en alergias alimentarias. Y miren todas las funciones que tiene la microbiota a nivel de la barrera. Sensibilidad. Entonces el paciente que dice, todo me cae mal, es que todo me infla, microbiota intestinal. Esto no está funcionando bien. Motilidad, si hay diarrea, si hay estreñimiento, porque microbiota ayuda a controlar secreción a nivel intestinal, ¿sí? Sistema inmune. ¿Quién educa al sistema inmune que está ahí debajo? Esta parte de acá es el sistema inmune. La microbiota es la que le enseña a no armar inflamación. Manda al macrófago para que se coma esa basurita que hay ahí, pero no me hagas escándalo. No me hagas escándalo. No monte una orquesta de citoquinas, no hay necesidad. Entonces el sistema inmunológico hace eso. Saca lo que no sirve, pero no tiene por qué hacer inflamación. ¿Quién la educa? La microbiota intestinal que está aquí. ¿Quién no permite que los patógenos pasen? La microbiota intestinal con el moco protector. Si yo tengo la permeabilidad aumentada, las endotoxinas de una microbiota no tan saludable entran, pasan a la sangre y tenemos enfermedad por todo lado. Diabetes. Ahí la siguiente. Es de aquí. Y vamos a tener de todo: diabetes, resistencia a insulina, enfermedad coronaria. A la gente le sorprendía cuando tuvimos el COVID-19, todavía lo tenemos, que personas de 25 o 30 años se morían, delgadas. ¿Qué pasó ahí? Microbiota, barrera intestinal y permeabilidad desequilibradas. Se armaba una orquesta de citoquinas tremenda. ¿Por qué funcionaba así el sistema inmunológico? Por disbiosis. Porque claro, esa persona se veía delgada, pero ¿qué comía? ¿Qué comía el enfermo que se moría? Dime. Pensé que. ¿Qué estaba comiendo? ¿Cómo se estaba alimentando? Entonces, es una pregunta que uno se tiene que hacer. Claro, desde el momento mismo que una mujer queda en embarazo, ahí ya está trasladando microbiota. Entonces, ¿cómo era su estado de salud antes de embarazarse? Y se establece en gran medida en los 3 primeros años. Todo lo que sucede en los 3 primeros años para los que son pediatras es trascendental. Si nació por cesárea, si recibió leche materna o no, cómo fue la introducción en la alimentación. Pero no podemos tener una visión catastrófica de las cosas, porque entonces vamos a seguir en una narrativa nihilista hacia los pacientes que tienen colon irritable. Acostúmbrese. No, tenemos que modificarla. Pues si no se hizo un buen trabajo, si no tenemos una buena relación de firmicutes y bacteroidetes, pues es en eso en lo que tenemos que trabajar. Si hubo insultos en esta parte, uso de antibióticos. ¿A ustedes no les pasa que hay mamás que llegan a consulta y si uno no les formula antibiótico, se van furiosas? Pero no le va a mandar antibióticos, es por esto, mi señora, por estos 3 primeros años tengo que cuidar la microbiota, ¿sí? Y se van donde el de la farmacia que se la formule. Entonces, ¿por qué estamos hablando de microbiota? Eso es en todos los congresos. A mí me invitan a congresos de cardiología, de reumatología, no solo de gastroenterología. Ya todo el mundo abrió los ojos que lo que hay aquí son las oportunidades terapéuticas más grandes, con todo: ansiedad, depresión, Parkinson, Alzheimer. La piel es un reflejo de la microbiota del intestino le habla a la microbiota de la piel. Acné severo, psoriasis, dermatitis atópica, resistencia a insulina, diabetes, infarto, enfermedad coronaria, ¿sí? Síndrome ovario poliquístico.
todas las pacientes que yo veo de síndrome ovario poliquístico tienen o síndrome de intestino irritable o estreñimiento. Todas. ¿Sí? Entonces, síndrome de intestino irritable es un modelo para entenderlo muy bien. Hablamos de eubiosis al estado de equilibrio de la microbiota intestinal. Y nos referimos a disbiosis cuando ha perdido la diversidad. El parámetro más importante de salud de la microbiota intestinal es su diversidad, igual que el Amazonas. Entre más animales tengas ahí viviendo, entre más fauna y flora, mejor va a estar, ¿sí? Y como les decía al principio, pues como humanidad venimos perdiendo microbiota intestinal. ¿Cuántos aquí nacieron por cesárea? ¿Los demás por parto natural? Qué interesante, qué bien. Recibieron la microbiota del canal vaginal y del canal anal y rectal de la mamá, ¿sí? Entonces miren, todo lo que hemos hecho como humanidad, cesárea en vez de parto, familias numerosas. Mi abuela tuvo 12 hijos. Ahora las familias son la pareja y el perro. Y un hijo. Mi familia somos mi esposo, mi hija, el perro y yo, no más. Vivimos en apartamentos de 4 paredes, aseo excesivo. ¿Cuántos en la pandemia limpiaban excesivamente? Yo limpiaba todo, no se sabía quién tenía más stock de nosotros dos. Cada cuánto vamos a fincas, ¿sí? Comida ultraprocesada. La desparasitación, la gente sigue obsesionada con desparasitar. Doctora, ¿no me va a purgar? ¿A usted no les pasa eso? Los efectos negativos de una desparasitación innecesaria, ¿cuánto creen que pueden durar en la microbiota intestinal? Hasta 5. Que es que ya no tenemos los parásitos que teníamos en esta época. ¿Cuántos han hecho aquí encurtido? ¿Cuántos han hecho yogur casero? 1, 2. Mi abuela y mi mamá hacían encurtidos, hacían yogur, hacían mermelada. No, ahora todo se compra. ¿Cuánto dura un pan industrial en la nevera? ¿No se han preguntado? Que uno lo pone ahí en la nevera. ¿Cuánto dura para podrirse, Doc? No se pudre, ¿cierto? Tiene que llevar mucho tiempo y si le ve un hongo, se lo quita y igual se lo come, ¿no? ¿El intestino es el segundo cerebro? Respondan sí o no. Sí, ¿y quién asignó el primer puesto? ¿Quién lo asignó? Yo vengo a decirles que yo soy el primer cerebro. Es el colon, estuvo primero en el hombre primitivo. Tiene más neuronas y más nervios que la mismísima médula espinal. ¿Por qué tendrá el intestino un sistema nervioso propio? Pues porque allá el hombre primitivo tenía que comer y si comía se podía envenenar y morir. Entonces el primer análisis y escaneo se daba aquí. ¿Ustedes no han visto que hay gente que uno le cae mal sin haber cruzado palabra? Ay, yo no sé, yo la vi y me cayó gorda. Uy, alguien se ríe por allá. Es que no me la paso y hay una cosa como aquí. Pero del que nos enamoramos, sí, o de la que nos enamoramos, sí, eso ni. Y la mamá, pero ¿usted qué le ve? ¿Usted qué le ve a esa muchacha? Y después del primer beso, la gente dice, ay, me enamoré, tengo mariposas en el estómago. ¿Quiénes son esas mariposas? Es la microbiota. Doctores, cuando usted le da un beso a otra persona, hay un escaneo de microbiota, comparten 80 millones de microorganismos. ¿Y para qué? Ay, no, gas. Tu microbiota de la cavidad oral, que está conectada con la microbiota intestinal, está midiendo compatibilidad. Si usted no siente ese primer beso aquí, no pasa nada, suéltelo, déjelo ir. El que sigue, otro. Porque si viene la mariposa en la microbiota diciendo, sí, este es.
y luego viene a avisarle al cerebro. El cerebro va después. Pero yo lo veo diferente, yo lo veo una pareja. Hay una representación cerebral que es inmediata. Lo que yo estoy viendo aquí, lo estoy viendo acá. Es en simultáneo. Cuando tú te comes algo que te gusta, no dices, ay, me gustó. Y luego piensas, ah, me gustó. Es en simultáneo. El miedo se siente. Ahí estás sintiendo el eje cerebro-intestino-microbiota. Miles de vías de comunicación, de loops. Miles. Pero en 10 años vamos a estar diciendo que son millones. Porque esto se está volviendo supremamente complejo. ¿Sí? La doctora Patti me va a mandar su libro, Mente y enfermedades digestivas. Sí, es una comunicación, pero se complicó porque es que hay alguien que está en la mitad modulando esa conversación. Es la microbiota intestinal. Tenemos la microbiota intestinal mandando señales por medio del sistema digestivo. Ay, esto sí está señalando así, pero acá siempre tengo problemas en las conferencias con esto. La microbiota utiliza el intestino para hablarle al cerebro. Pero ya descubrimos que la microbiota le habla directamente. Tiene sus propias moléculas. Ay, gracias. Ah, listo. ¿De dónde? ¿De aquí? Hay vías inmunológicas, neuronales, neuroendocrinas de comunicación, pero entonces la microbiota le susurra al cerebro. Ay, tal cosa está pasando. Aquí nos dieron la comida muy mala. Esa comida está muy mala. Y el cerebro tiene acción directa sobre el intestino. Le cambia el movimiento, le cambia la secreción, le cambia incluso las poblaciones de microbiota. El cerebro puede cambiar la microbiota. Por eso la doctora Patti, por ejemplo, que nos hablaba de cómo los pacientes el estrés los altera, la ansiedad, es real. Lo veíamos suceder todo el tiempo, hoy en día lo entendemos. Miren, el conectoma cerebral, estrés, estado de ánimo, sueño, sensibilidad visceral. Por eso tenemos que respetar la experiencia de cada paciente con síndrome de intestino irritable. Hay un paciente de síndrome de intestino irritable que entra al consultorio muerto de la risa. Fui a ese paseo a México y eso tuve diarrea todos los días, pero yo bien, yo gocé igual. ¿Cuántos de aquí tienen colon irritable? ¿Sabían que los médicos somos más propensos a colon irritable? ¿Hay alguien con colon irritable aquí? Sí, siempre hay alguien. Y está el paciente que está devastado. Entra al consultorio, exámenes normales, no me encontraron nada. Y uno mejor que no tienes una colitis ulcerativa, un Crohn. No, pero yo estoy muy mal. Está muy mal por esto, ¿sí? Porque la experiencia es diferente, la interpretación cerebral de los síntomas de cada persona es diferente. La siguiente. El eje cerebro-intestino y microbiota se entiende muchísimo en la comunicación que se hace a través de la serotonina. Yo tengo aquí microbiota intestinal, los clostridiales, que si yo no tengo fuentes suficientes de fibra, que es el alimento principal de la microbiota intestinal, no voy a tener con qué hacer los ácidos grasos de cadena corta y los ácidos biliares secundarios. Los ácidos grasos de cadena corta son sustancias antiinflamatorias que protegen la barrera intestinal y me van a activar la producción de serotonina de la célula enterocromafin. El 90% de la serotonina se produce a nivel intestinal. Por eso el paciente de colon irritable, el 50% tiene ansiedad, depresión, y a mí me interesó mucho la CEA, la charla que nos acaba de dar el doctor, porque lo necesitan y no quieren tomar ansiolíticos. Los pacientes ahora, no, yo no quiero tomar amitriptilina, no, yo no, ese medicamento lo toma mi prima, que tiene depresión, ¿sí? Y entonces la célula enterocromafin se conecta a través del nervio vago, le habla al cerebro y el cerebro modula la célula enterocromafin
y se libera serotonina, que es súper importante para motilidad y secreción a nivel intestinal, pero también a nivel cerebral. ¿Y quién está modulando eso? La microbiota intestinal. Toda la relación hoy en día estamos entendiendo qué pasa. Se altera completamente el eje cerebro-intestino-microbiota. Se alteran las poblaciones de bacteroidetes y proteobacterias, están aumentadas. Hay menos lactobacilos, hay menos bifidobacterias, hay disbiosis, hay micodisbiosis, pero no es darle a la cándida, y eso le dan a la cándida, y fluconazol, y un coprológico sale levadura y dele otra vez. No, eso no tiene un significado clínico importante, hay que entender esto. Si yo tengo lactobacilos y bifidobacterias bien, eso va a controlar la disbiosis, ¿sí? Los ácidos grasos de cadena corta y los ácidos biliares secundarios pues no están teniendo un efecto correcto y protector a nivel de la barrera intestinal, y los metanógenos están reducidos. Entonces miren, no hay quien consuma el sulfato de hidrógeno y el metano y el paciente se infla. Las peores peleas con mi esposo era cuando estaba inflado. Yo, Gerardo, ya nos tenemos que ir, la reunión era a las 7, pero yo estoy que me estallo, ¿por qué no me haces una laparotomía? Hazme una laparotomía. Es que yo entendí cómo se sienten los pacientes viendo a mi esposo con esa barriga a punta de estallar, y yo, ay, ya empezó aromática de menta, masaje, ¿sí? Esta idea de que esto es una enfermedad puramente mental, qué injusticia, de mujeres divorciadas. Eso fue que usted peleó con el novio. ¿No será que usted peleó con el novio? Asumiendo cosas que no son, qué injustos que hemos sido con los pacientes. Porque mi esposo se ganó el colon irritable en el rural. ¿Cuántos de ustedes hicieron rurales por allá donde comían lo que encontraban? Mi esposo me cuenta que comía empanada con Coca-Cola, las vendían en la calle porque no tenía tiempo. Hizo rural en Santander, ¿sí? Todas las noches tenía que hacer autopsias. Ya se imaginarán cómo eran las autopsias, ¿sí? Ya tenemos bases fisiopatológicas, esta enfermedad tiene una base orgánica, por eso no estamos hablando de enfermedad funcional únicamente, sino una enfermedad de eje cerebro-intestino-microbiota. Ocurre una inflamación aguda, que del 30 al 40% es por una infección gastrointestinal. El paciente volvió de un paseo, tengan cuidado con lo que vayan a comer, con una diarreíta, los pacientes dicen hay unas churrias, y desde ahí el hábito intestinal cambió. El estrés severo puede producir inflamación. Ahí abajo en la monocapa, las células del sistema de defensa, inflamación de bajo grado, ¿listo? Y una alteración de la barrera intestinal del sistema de defensa. Para mí, las tres ocurren al tiempo. Yo lo veo así, aunque la fisiopatología lo mire por separado. Estos tres insultos cambian la forma como la barrera intestinal funciona, aumenta la permeabilidad intestinal, disminuye el moco protector. Esto se parece a la enfermedad inflamatoria intestinal. En unos años puede que encontremos relación. Se está investigando. No en la medida que ocurre en un Crohn o en una colitis ulcerativa, pero aquí la barrera intestinal no está funcionando bien. Se activan mediadores inflamatorios, hay disbiosis, inflamación de bajo grado, la relación bidireccional de eje cerebro-intestino-microbiota a nivel de la serotonina está funcionando mal, y de ahí viene la diarrea, el estreñimiento, la dismotilidad y la hipersensibilidad visceral. Me inflé. ¿Pero con qué te inflaste? Con una sopa que me hizo mi mamá. Pero yo comí esa misma sopa hace 15 días y yo no entiendo qué pasó. Yo tengo pacientes que se inflan con un vaso de agua. ¿Sí? Y pues completémoslo. Interpretación cerebral alterada. Lo han asemejado al miembro fantasma, tener síndrome de intestino irritable. Pero lo que te comiste a todos, este es el paciente que todos comieron de lo mismo y le dio una diarrea. Y dice, ¿pero será que fue una infección?
No, porque todos los demás comieron. El de síndrome de intestino irritable le sucede esto. Hay una disbiosis que está alterando todo esto. Siempre recuerden para el diagnóstico el triángulo de síntomas, que yo veo unos diagnósticos de colon irritable incompletos. Hay que tener cada lado del triángulo y los dos lados más importantes son el cambio en la deposición y el dolor abdominal. Si tú tienes cambio en la deposición pero no tienes dolor abdominal, no es un colon irritable, es una diarrea en estudio, o es un estreñimiento crónico, o es, si solo tengo el dolor abdominal y no tengo cambio en la evacuación, es un dolor abdominal en estudio. Y la distensión abdominal y todos los problemas por gases entran a formar la base. Estos síntomas deben haber empezado 6 meses antes, estar peor en los últimos 3 meses, una crisis semanal. Yo les puedo decir, mi esposo puede estar 2 meses bien, no siempre se cumple esto. Y llega un día que algo sucede. El estrés lo altera bastante. Una llamada de cuidado intensivo a las 2 de la mañana. Y de ahí para allá 3 días de diarrea. Y viene la crisis. ¿A ustedes no les parece que es complicado esto de la clasificación en 4 subtipos? ¿Cómo? ¿Alguien dijo? Porque el síndrome de intestino irritable hay que clasificarlo según el subtipo. A mí me gusta verlo más sencillo. Hay predominio diarrea, hay predominio estreñimiento y el mixto podría ser un síndrome de intestino irritable mal clasificado. Y suele ser estreñimiento, en mi opinión. Indeterminado quiere decir que el paciente está perdido y usted está perdido. Sí, porque el paciente no mira el popó. Yo los mando a hacer un diario de popó. Señora, tiene que ir a mirar el mensaje que tiene el popó para usted. La gente le tiene asco a mirar el popó, ¿sí? Porque el estreñimiento, pues es fácil, el paciente que hace popó duro, que le cuesta trabajo, que hace bolitas, pero tenemos que ahondar en la pregunta. Porque si tú le preguntas a una señora, señora, ¿usted hace bien popó? Sí, bien. ¿Usted se estreñía? No. Y se molestan. Si uno les dice o les sugiere, yo creo que usted tiene estreñimiento. Creen que es una ofensa. No, estreñía a mi prima que pasa una semana sin hacer popó, pero resulta que está haciendo bolitas, un Bristol 1. Entonces, estos mixtos e indeterminados, ¿no será que no le preguntamos bien al paciente cómo está haciendo? Para mí la escala de Bristol es fundamental. La llevé a las redes sociales donde ya tengo más de 1 millón de seguidores en plastilina. La gente se volvió como loca. Doctora, me acabo de dar cuenta que tengo estreñimiento. Doctora, me acabo de dar cuenta que yo no hago popó bien. Doctora, creo que ya entiendo. ¿Sí? Utilicen la escala de Bristol para evaluar muy bien los pacientes. ¿Cómo podemos tratar los pacientes? ¿Alguno aquí ha hecho la dieta FODMAPs? Porque somos muy buenos para quitarle la comida a la gente. Señora, no puede comer frijoles, no puede comer lentejas, no puede comer ajo, no puede comer cebolla. El paciente queda abrumado con ese papel. ¿Nadie ha hecho dieta FODMAPs? El que tiene colon irritable, no la vaya a hacer. Yo hice dieta FODMAPs 4 meses, casi me enloquezco y de ahí no la volví a formular. Es muy raro que yo formule dieta FODMAPs. Está descrito, la menciono porque puede calmar un rato el incendio, porque yo le estoy quitando al paciente unos carbohidratos pequeñitos, ¿sí? Que no se absorben en el intestino delgado, llegan al colon y generan gas, y estos pacientes son muy sensibles al gas. Pero miren, 4 a 6 semanas. Las nuevas guías americanas de síndrome de intestino irritable advierten que de aquí no se debe pasar por los efectos a nivel nutricional del paciente. Además, un paciente que tú le enseñas que tiene que quitar, sigue quitando. Y ahí llegamos a donde llegamos con mi esposo. Filete de pollo, papa al vapor, zanahoria. Algunos caen en trastornos de conducta alimentaria.
Yo no como para evitar síntomas. Trastornos por ortorexia, obsesión con la dieta saludable. Y como ahora tenemos estos grandes influencers del fitness, entonces yo no recomiendo la dieta FODMAPs. Personalmente esa es mi posición. Mi posición es muy individual, porque si al paciente no le caen mal las lentejas, no se las quito. Si no le caen mal los frijoles, no se los quito. Si está en el intermedio, puede que yo le cambie la forma como las prepara o le disminuyo, ¿sí? O le digo no se las coma por fuera, cómaselas en su casa, ¿sí? Cuido mucho la relación con la alimentación, porque si yo le digo que la alimentación es la culpable, le estoy enviando un mensaje al paciente equivocado, porque acá hay más. Hay un trastorno de movimiento, hay un trastorno de sensibilidad, hay un trastorno de interpretación cerebral. Claro, tiene que cuidar su alimentación, alejarse de la comida ultraprocesada, pero tiene que enfocarse en lo que vamos a introducir, que es la variedad de plantas, que ya lo vamos a ver en detalle. No en hacerme una dieta excesivamente restrictiva. Disminuir el estímulo antigénico, de esto se viene hablando bastante. Hay pacientes, por ejemplo, que el huevo del supermercado les cae súper mal. ¿No les ha pasado que tienen pacientes así? Y tú los mandas a comprar huevo orgánico. Ay, doctora, esos huevos sí los toleré. Hay pacientes que son sensibles a los conservantes, a los colorantes. Esto genera estímulo antigénico a nivel de la barrera intestinal, pero no les quiten el huevo. O sea, esto es como buscándole la comba al palo. ¿Te cayó mal el brócoli? ¿Ya lo intentaste al vapor? No, también, ya lo intentó en un encurtido, ya intentó congelarlo y después cocinarlo, porque al usted congelarlo, los cristales del frijol cortan las fibras del brócoli y es más fácil tolerarlo. Porque es que lo que hacemos usualmente, no, entonces retírelo. Y por ahí se va todo. El gluten le cae mal al paciente, hágale pruebas de enfermedad celíaca. Si de verdad le cae muy mal, antitraglutaminasa tisular, IgA junto a una IgA total, biopsias de primera y segunda porción de duodeno. No se recomienda restricción categórica de gluten. En este momento hay que hacer pruebas. Cámbiale, dígale, cambie el pan por un pan de masa madre, por un pan de centeno, porque el pan de masa madre no tiene casi gluten, que es FODMAPs, y lo toleran, ¿sí? La fibra prebiótica es súper importante. Si yo tengo bien alimentada la microbiota va a producir ácidos grasos de cadena corta, se va a producir serotonina acá, se va a producir serotonina aquí. Tenemos psyllium, inulina, goma guar, fibra resistente de maltodextrina. Tratar la enfermedad de acuerdo al síntoma predominante con medicamentos se queda muy corto. Claro, hay que ponerle un antiespasmódico si tiene dolor, si tiene estreñimiento, hay que ponerle, hay que vigilar la parte de la evacuación. Psyllium nos sirve como primera instancia, pero si no es suficiente hay que poner polietilenglicol. Pero el abordaje por medicamentos se queda muy corto en una enfermedad tan compleja. Antibióticos no absorbibles pueden servir cuando hay predominio de diarrea, pero mi posición es, si formulo, una vez cada 6 meses rifaximina es mucho. No formulo mucho rifaximina porque no es 100% selectiva. Y a veces se cae en que cada que le da diarrea al paciente le dan rifaximina o cada que se infla, cada que tiene episodios de distensión abdominal. Y al no ser completamente selectivos, terminan teniendo un impacto sobre la microbiota intestinal. Entonces puede tener un espacio en síndrome de intestino irritable posinfeccioso, en el síndrome de intestino irritable predominio diarrea, pero no abusemos de esto, porque esto lo único que está haciendo es medio apagando el incendio. El ejercicio. Ese paciente que les diga a ustedes no mejoro, mándenlo a hacer ejercicio, 3 ejercicios diferentes. El paciente va a quedar. ¿Cómo así, doctor? Sí, porque imagínense que hicieron estudios y si una persona hace un deporte, mejora la diversidad de la microbiota, pero si hace 3 deportes diferentes, mejora todavía más. En pacientes que están estancados,
Les ponen además una tarea casi imposible, pero el que la haga se mejora. Terapias de cuerpo y mente, mindfulness, yoga, relajación, por ahí le escuché al doctor Sauna Turco, mándenlos. Usted que le gustaba de niño, pintar, vuelva a pintar. Todo lo que me desvíe la atención del cerebro, todo lo que me genere remodelación cerebral, para que no esté hipervigilante de síntomas. Ya se imaginarán que en la pandemia, estas personas encerradas, ¿cómo estaban? Los pacientes de colon irritable sufrieron mucho. La psicoterapia y los antidepresivos, muy importantes, pero como dijo la doctora Patti, no quieren ir. No quieren ir donde el psiquiatra, el psicólogo. Entonces hay que hablarles del eje cerebro-intestino-microbiota. Mira, es importante. La psicoterapia no necesariamente te van a empezar un medicamento, el neuromodulador. Trasplante de microbiota intestinal, autorizado por la FDA para Clostridioides difficile, pero no todavía en general para todos los pacientes de síndrome de intestino irritable. ¿Y por qué trasplante de materia fecal? Porque el 50% del popó, de los que hicieron popó esta mañana, ahí sacaron una muestra de microbiota intestinal, la mitad del popó es microbiota intestinal. Si tomamos microbiota intestinal saludable, se procesa obviamente, ya está la cápsula, o se puede hacer un trasplante por sonda o por endoscopia, por colonoscopia. El paciente cambia, estos son pacientes con clostridioides que no los ha podido mejorar nadie, este es un paciente que se está muriendo, eso le han dado de todo, ¿sí? Vancomicina y nada, le hacen el trasplante de microbiota intestinal esta noche y mañana es otra persona. ¿Qué pasó? Stark, Juego de Tronos, la manada entró a tomar control y le dijo a Clostridioides, mijo, váyase para allá, quite de aquí. Este es el futuro, se está investigando para obesidad, diabetes y la ingeniería genética de bacterias. De eso estaremos hablando en unos años, de pronto me va a tocar, de pronto no, de pronto a ustedes les va a tocar, de pronto no. Esto es súper importante porque esto es de lo que se está hablando hoy en alimentación. El estudio del microbioma humano demostró que las personas que tienen una microbiota saludable consumen entre 30 a 40 tipos de plantas diferentes a la semana. Entonces, eso es lo que hay que enseñarle a los pacientes. Señora, compre variedad en color. ¿Cuántas frutas come usted? No, yo a veces como papaya y ya. En países donde tenemos toda la variedad y la gente no explora esto, ¿sí? Esa es una estrategia muy importante. 30. Entre frutas, verduras, nueces, semillas, leguminosas, granos enteros. Ay, es que ustedes lo único que hacen es mandar trimebutina y omeprazol. No, yo mando dieta con variedad de plantas. En esto soy incisiva con los pacientes. Mejora la permeabilidad intestinal, la producción de ácidos grasos de cadena corta, ácidos biliares secundarios. ¿Y por qué? Porque estos animalitos son picky eaters, son comedores selectivos. No todos comen lo mismo. Son 1000 especies diferentes. ¿Quieres reconstruirlas? Come tipos diferentes de fibras. Es una realidad que a pesar de los mejores esfuerzos, de una excelente relación médico-paciente, estos pacientes no mejoran. A pesar de los mejores medicamentos, tenemos antiespasmódicos excelentes, neuromoduladores excelentes, los cambios en la alimentación son muy lentos, con mi esposo llevamos 4 años. Las cosas cambiaron cuando lo convencí que tenía que comer frutas y que tenía que comer de la misma ensalada que yo comía, así fuera un poquito. Y me decía, estás loca, ¿yo cómo voy a comer ensalada? Me inflo. Y yo, mira, de la que yo me preparo, que tiene muchos ingredientes, sírvete un poquito. Se demora mucho. Tenemos que mirar todas las estrategias que tenemos. Y ahí es donde entran los probióticos. Porque ya sabemos que el abordaje por el síntoma principal es muy pobre. Manéjele el síntoma principal. No va a ser sustancial,
porque lo que tenemos que hacer es estrategias de recuperación de microbiota intestinal de este paciente que ha comido comida ultraprocesada, llena de harinas refinadas, de azúcares refinados, de colorantes, de saborizantes, de grasas vegetales, hidrogenadas, de grasas trans. Va a ser muy lento, ¿sí? Entonces, sí hay un papel en la modulación de la microbiota intestinal. Es aquí donde están las terapias más novedosas. Son muy útiles. Solamente hablar de la utilidad de los probióticos puede ser también una charla completa. Mejoran el moco protector, compiten con las bacterias patógenas, modulan el sistema de defensa, mejoran la sensibilidad de ese paciente que el gas le molesta tanto, producen ácidos grasos de cadena corta, ¿sí? El paciente incluso le mejora el estado de ánimo por la modulación que tienen los probióticos sobre el eje cerebro-intestino-microbiota. No nos vamos a complicar, pero en el lado A está mostrando los probióticos son lo verde, cómo llegan a pegarse del moco protector y a impedir que se disrumpa la barrera, que hay una disrupción de la barrera, mejorando sensibilidad, percepción, ¿sí? Pero tienen un efecto antiinflamatorio, cambian la relación de la respuesta TH1-TH2. Yo veo todavía colegas que dicen los probióticos no sirven para nada, y yo digo, uff, a mí me han servido muchísimo. Yo he tenido pacientes que han cambiado de la noche al día formulándoles probióticos. Y si ustedes no se los formulan, tengan la seguridad que van y compran probióticos de mala calidad. Compran por internet, ¿sí? Entonces yo prefiero que el paciente se vaya con un probiótico con evidencia clínica demostrada. Este es una revisión grandísima, una revisión sistemática con 11 ensayos clínicos controlados, 8 de los cuales fueron con probióticos multicepa. La mejoría en distensión abdominal, dolor y evacuaciones fue con una significancia estadística altísima. Entonces, cuando a uno viene un colega y le dice, no, es que los probióticos no sirven para nada, claro, quisiéramos que esto fuera más robusto, pero ya vendrán más estudios, que en vez de que fueran 11, fueran 100, fueran 150, pero así es la evidencia científica. Este es un campo todavía por explorar. Vendrá más evidencia científica. Evidencia científica, revisión sistemática. Si son multicepa, pero además les agregas lo que comen las bacterias, los probióticos llegan mejor. Y hacemos un efecto de simbiosis. Y vamos a tener un posbiótico mejor. Entonces usted tiene un paciente con síndrome de intestino irritable al que tienes que quitarle el dolor, claro, tienes que mejorarle el gas, aquí, hoy, porque está desesperado, pero hay que pensar a futuro en estrategias que tengan un efecto mayor a largo plazo. Hay que cambiarle la alimentación, hay que ponerlo a dormir bien, hay que bajarle la ansiedad. Pero yo tengo que mejorarle la sintomatología, ¿sí? La distensión, la hipersensibilidad visceral. Y pues siempre hablamos como de estudios por fuera, ¿no? No, lo que hicieron en Estados Unidos, lo que hicieron en Gran Bretaña, lo que hicieron en Europa. Porque es que se está secuenciando la microbiota por sectores geográficos. No es igual la microbiota de África que la de Europa, que la de Estados Unidos, que la de Colombia, que la de los indígenas que no han sido tocados por la vida moderna. Los estudios de esto son interesantísimos. Yo quisiera salirme de trabajar a estudiar solamente esto. Este es un estudio en vida real, en una cohorte colombiana con 8 semanas de tratamiento con multiflora que tiene 7 cepas diferentes y un prebiótico. De 80 pacientes quedamos con 78, fueron excluidos 2, fueron llevados a 8 semanas. Mis tratamientos con probióticos, les adelanto, son largos, no bajan de 4 meses. ¿Sí? A veces incluso más tiempo, pero no, como esto es un campo todavía de investigación, no hay estudios que nos digan es tanto tiempo, esto todavía es inespecífico.
y se excluyeron aquellos que hubieran recibido rifaximina o que hubieran recibido otros probióticos. Se utilizó la escala IPS para determinar en qué punto estaban por la variabilidad que hay, ¿sí? Entonces, menos de 75 en remisión hasta 300, que son pacientes que están graves. Es el paciente que dice todo me cae mal, todo me infla, todo me da diarrea. Promedio de edad 48 años, porque es que esta es una enfermedad que afecta a adultos jóvenes. Y tuvimos pacientes de los 3 subtipos, que eso era importante también. Y los resultados son contundentes, pasan de tener una puntuación de grave, recuerden que más de 300 es grave, a la mayoría quedar en 75 puntos, leve, ¿sí? En mejoría de distensión, dolor y mejoría en la frecuencia evacuatoria. Paciente de síndrome de intestino irritable que mejora la evacuación, mejora. ¿Listo? Y mejoría global en la calidad de vida. Donde mejor le fue al probiótico multicepa fue en los de síndrome de intestino irritable predominio diarrea. Para mí, un paciente con síndrome de intestino irritable predominio diarrea siempre se va con multiflora, siempre se va con probiótico. Había intervención con otros medicamentos en el 23%, y no todos tenían intervención psicológica y nutricional. No. En predominio de estreñimiento bajan a 87.6 a moderado, y en el mixto llegan hasta 80.5, que es leve en la remisión. Y la reclasificación es más contundente, el 60% quedan en remisión global, el 3.8% persisten en grave, que es el paciente que puede requerir mucho más, ¿sí? Va a requerir más trabajo con psiquiatría, todos necesitan un manejo integral, pero este es el paciente que sigue necesitando más. 9% quedan moderado, pero se reclasifica, una gran mayoría pasa a leve, con tan solo 8 semanas de tratamiento. Mejoría en distensión, dolor abdominal, en sensación evacuatoria. Entonces, los probióticos multicepa producen una mejoría significativa en el cuadro clínico de síndrome de intestino irritable, reduciendo síntomas en todos estos parámetros. Para mí el más importante, la distensión abdominal, porque estas eran las peleas en mi casa. Y la calidad de vida en general, con algo que el paciente lo percibe y lo acepta, porque es que el paciente no quiere tomar medicamentos. Los pacientes ahora están quimiofóbicos, ¿sí? Entonces, está muy asequible para ellos. Mensajes para llevar a casa. Guardémonos esa frase de lo suyo es mental, psicológico. Esta es una enfermedad con base orgánica, no es solamente de mujeres que están recién divorciadas, es de hombres, es de personas que han tenido infecciones gastrointestinales importantes, que hay inflamación de bajo grado, que hay una alteración principalmente de eje cerebro-intestino-microbiota, que es donde actúan los probióticos, que los mejores resultados están en un tratamiento integral, en terapias de cuerpo y mente, en una alimentación con variedad de plantas, en una relación médico-paciente que se basa en la empatía y el respeto por el paciente. Yo cuando entendí eso, yo sé que el paciente de colon irritable necesita más tiempo, es el que te va a tomar los 45 minutos, una hora de consulta. ¿Por qué va a llorar al consultorio? Porque en la casa están mamados del paciente, perdón la palabra. Pues que yo estaba hasta aquí. Si yo, que soy gastroenteróloga y no tenía empatía, pues ahora imagínense en casa cómo está el paciente. Todas las terapias a futuro y actuales están encaminadas a intervenir la microbiota intestinal, y los probióticos multicepa con un prebiótico son una excelente herramienta que tenemos que incluir en el bolsillo en esta enfermedad, tanto en síndrome de intestino irritable predominio diarrea como predominio estreñimiento. Vamos a hablar de dudas ahora. Muchas gracias a la doctora Juliana, un aplauso para ella.
Muy animada su presentación. Las preguntas, la doctora Albán está por acá solicitando el micrófono. Muchas gracias, doctora. Un gusto escucharte, súper dinámica, súper empática, una mirada muy diferente también que creo que le puede llegar a muchos pacientes. Te quería preguntar por magnesio, magnesio que está en auge. Buenísima pregunta. El magnesio nosotros lo vemos como un laxante osmótico, ¿sí? Tiene la misma acción, es similar a lo que hace polietilenglicol. Y apenas el año pasado en la guía americana de manejo de estreñimiento crónico fue nombrado por primera vez y fue nombrado óxido de magnesio. ¿Cuál es el problema con magnesio? 2 o 3, se los voy a decir. Le falta evidencia científica, solamente hay 2 ensayos clínicos controlados, pequeñitos, de Asia, y la efectividad a largo plazo y la seguridad nos preocupa. Entonces yo creo que tiene un lugar citrato de magnesio, que es el que menos se absorbe, y óxido de magnesio también, en estreñimiento leve y síndrome de intestino irritable predominio de estreñimiento. Se podría utilizar, ¿sí? Pero en el paciente que está moderado a severo, no. Yo tuve una paciente que convulsionó por una sobredosis de magnesio. Yo no se lo había formulado, yo trabajo con polietilenglicol principalmente porque es el que más evidencia tiene. Se puede utilizar en niños, se puede utilizar en ancianos, se puede utilizar en embarazadas. ¿Cuál es el problema con magnesio? Cuando el paciente se desespera, empieza a tomar dosis altas y ahí viene el problema. Pacientes mayores de 65 años, hay guías como la mexicana que no lo recomienda, y pacientes que tienen la función renal alterada tampoco, porque puede producirse una hipermagnesemia. Entonces, si somos estrictos y vamos a tener un paciente por largos periodos con magnesio, deberíamos estar vigilando los niveles, ¿sí? Y quien ha tenido estreñimiento sabe que llega la noche que el paciente se desespera y lleva 5 días sin evacuar, y ahí puede ocurrir la hipermagnesemia. Entonces, esos son como mis digamos, cuidados con el tema de magnesio. Si yo tengo una paciente que me dice, yo lo intenté y me funcionó bien, excelente. ¿Cuál es el otro problema que tengo con magnesio? ¿De dónde viene el suplemento? Me encantaría que el medicamento, realmente, porque yo lo veo como un medicamento, me encantaría que tuviéramos casas farmacéuticas serias, porque es que ahora la gente se suplementa con 1200 cosas y muchas veces son suplementos que no tienen estudios en fase clínica, de unas casas que no las conoce nadie. Entonces yo, cuando un paciente está tomando magnesio, yo siempre le digo, ¿de dónde es eso que usted se está tomando? Muéstreme el tarro, mándeme la foto. Y son unos laboratorios que no los conoce nadie. Entonces eso también, a mí, la seguridad del paciente es algo que también me preocupa un poco. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta adicional? Acá hay 2, 3 preguntas más. Adelante, doctor Gil. Quería saber, en cuanto a la presentación, por ejemplo, Multiflora, que tiene sobres, tiene cápsulas, los sobres tienen 10 a la 9 unidades formadoras de colonia, las cápsulas 8, ¿cómo cuál es el diferencial realmente? Se pueden utilizar cualquiera de los dos, es que le queda más fácil al paciente. Si es cápsulas 2 veces al día y no tiene que ser en ayunas, que eso es una ventaja. Y si es sobre, es una vez al día. No hay diferencia, no hay diferencia. Para complementar la respuesta de la doctora Juliana, doctor Gil, la diferencia está en la tecnología de microencapsulación y liofilización de Multiflora. Tenerla en cápsulas no es igual que tenerla en sobres, de tal forma que las unidades formadoras de colonia de las cápsulas hay que dividirlas en 2 y las de sobres en una sola, pero de acuerdo con la doctora, la presentación es una en sobres o 2 cápsulas, se le está dando la misma cantidad de unidades formadoras de colonia en esta dosis. Doctor Manotas, adelante. Doctora Juliana, muchas gracias. Quería preguntarle y que nos amplíe pronto un poco, sé que cada pregunta para una charla, pero
el tema de la alimentación o la reintroducción de la alimentación en estos pacientes. La idea es que lleguen a comer de todo, a no ser de que definitivamente lo que usted decía, come frijol, le cae mal, le da las vueltas, pero no retirarle todo el gluten, o sea, cómo es la reintroducción. Y segundo, perdón, hay una cantidad de influencers hoy en día y médicos, nutriólogos, endocrinólogos que hablan de alimentación, de dietas, de que la fruta es malísima, no consuman frutas por el azúcar, eso engorda, entonces retiran cantidad de cosas. ¿Qué de eso es bueno? ¿Qué de eso no sirve? ¿Cuál es la verdad del tema? Yo les digo, el detox que vas a hacer, la limpieza que vas a hacer es del celular, porque cuando a mí me vienen con ese cuento de la fruta, y que la fruta es fructosa, entonces yo digo, bueno, ¿y cuándo van a atacar los vegetales entonces? Porque los vegetales también tienen fructosa. Para mí un kiwi y un pepino es lo mismo, bioquímicamente hablando. Entonces, cuando vienen con ese discurso, yo les digo, vas a hacer un detox de celular y me vas a empezar a dejar de seguir, ¿sí?, estas posiciones tan radicales, porque tenemos unas posiciones en redes muy radicales, y eso lo vamos a ver un poco más mañana, que luchan por el clickbait, que es decir algo agresivo, ¿sí?, y muy fuerte para que la gente reaccione, bien o mal, pero reaccione. Y son estos grandes influencers que se han hecho populares por decir estos discursos tan agresivos, que llegan a tener un impacto. Entonces la gente ahora no come fruta, no come arroz porque es malo, porque tiene mercurio, no come maíz porque creen que es inflamatorio, no comen gluten, el gluten le tienen más miedo al gluten que al COVID. El problema no es el gluten, el problema son las características del trigo, ¿sí? Entonces, claro, no es lo mismo tener un pan de trigo orgánico. En mi casa hacemos pan de masa madre de trigo orgánico. No tiene glifosato, no tiene ATIS, no tiene inhibidores de tripsina amilasa, ¿sí?, que a eso es a lo que reaccionan los pacientes. Los pacientes no reaccionan realmente al gluten, necesariamente, sino al tipo de trigo que estamos consumiendo y a los fructanos, que es otro componente del trigo. Pero como es más fácil de salir en redes a decir el gluten es malo, todo lo tienen que quitar, causa intestino permeable. ¿A quién, perdón? A los que tienen celiaquía. Yo tengo un sistema de defensa que está en la capacidad de que yo me coma la pizza cada 3, cada 4 meses, en mi casa más seguido, porque hacemos pizza de masa madre. La masa madre es un fermento con probióticos que se come gran parte del gluten, y es un fermento que dura 48 horas la preparación. Entonces estamos hablando de una preparación más artesanal. Mi microbiota coge el gluten, mi sistema de defensa, y chao. El del celíaco es diferente, monta una reacción inflamatoria. Entonces, en parte el problema con el gluten tiene que ver con la microbiota como la tenemos en este momento y el tipo de trigo que estamos consumiendo, no con el gluten per se. Pero como es más fácil decir un discurso radical y no dar toda esta explicación que yo te acabo de dar, es más fácil que yo te derrumbe la alimentación y te diga, todo esto es malo, y vamos, ya tengo millones y sigo, y ahora te vendo estos suplementos. Yo te tengo la solución. Entonces los pacientes tienen una alimentación mala y toman 10 tarros de suplementos. Súmele a eso los medicamentos. Que tener un discurso que es diferente, que es individual, que te cae mal, por qué te cae mal, los frijoles por qué te caen mal, cómo los estás preparando, la leche no te cae mal, ¿por qué la vamos a quitar? ¿Sí? Yo tengo pacientes que toman leche sin problema, ¿por qué se la tengo que quitar? Es un alimento biológicamente completo y no toman toneladas de leche, se tomarán un poquito con el café por la mañana. Comen yogur, comen queso. Entonces los pacientes a mí, me llegan con la alimentación derrumbada. A mí me quitaron todo, me quitaron, porque así se sienten, me quitaron los frijoles, las lentejas, el gluten, el arroz, el maíz, la carne roja, he bajado 10 kilos de peso y estoy tomando todos estos suplementos. Es un trabajo tan duro que yo armé un programa completo. Pueden revisarlo, que está en semana de lanzamiento, de hecho, para enseñarle a la gente a reconstruir la microbiota y volver a comer de todo. Claro,
Si te la pasas comiendo comida ultraprocesada, no esperes tener resultados, ¿sí? Hay que volver a comer la comida de nuestras costumbres. Frutas, verduras, nueces, semillas, leguminosas, los frijoles, el sancocho, ¿sí? Las lentejas. Cuando nosotros con mi esposo entendimos eso, ahí fue donde cambió. Pero te digo que es muy lento. Te voy a dar un ejemplo. Con los frijoles, eran los días miércoles y nos sentábamos y él por la tarde no tenía endoscopia y se inflaba y le daba diarrea. Entonces lo que hacíamos era remojar los 2 días completos, poquito y sin ensalada, porque era mucha fibra. Entonces el juego es de menos a más, de menos a más. Entonces 2 cucharadas, 3 cucharadas. La respuesta no es se infló, le dio diarrea, se quitan. No, vamos a volverlos a intentar dentro de 8 días. De ahí la importancia del mindful eating, que es una estrategia de eje cerebro-intestino-microbiota para que el paciente tolere, porque es que el paciente de colon irritable, y mi esposo es así, se sienta y empieza, gorda, ¿será que me cae mal? ¿Será que me va a caer mal? ¿Tú qué crees? Yo le digo, pero es que, pues claro, ya le enviaste la orden al cerebro, ya se la enviaste, ya le enviaste la orden al eje, claro que te va a caer mal. Por eso te digo, es un camino largo, llevamos 4 años, con recaídas, subidas y bajadas. Dejamos de comer comida ultraprocesada, nosotros 2 gastroenterólogos y cada 8 días pedíamos domicilio, es que yo camino por las mismas vías que le toca a todo el mundo. Yo no tengo alimentación perfecta, ¿quién la tiene? Pero ya esto de llamar y pedir a domicilio estos sándwiches embutidos, comida ultraprocesada, no, nosotros hacemos pan de masa madre, ¿sí? Entonces es apersonarse de la nutrición, además de hacer mercado 1 a 2 veces a la semana para mantener la variedad de frutas y verduras. Si el paciente no hace eso, no va a tener los efectos en la microbiota que está buscando. El manejo del estrés. Mi esposo dejó los trabajos que le generaban estrés, ahora aceptó uno los lunes que le estresa, tiene una manejada de 2 horas y ya le veo los efectos. El estrés, en 2 horas de estrés severo, la microbiota cambia. Ahora imagínense todos los días los pacientes en esas. Hay disbiosis. Pregunta tenía por acá el doctor Zapata. Doctora, muchas gracias por su información. Mi pregunta va en 2 aspectos. ¿Cómo pueden estar actuando las barreras de defensa natural en la microbiota intestinal y en el desarrollo del síndrome de intestino irritable? Y si se puede hablar de intestino irritable en niños. En niños no tengo experiencia porque yo soy gastroenterólogo de adultos, pero trabajo también con gastroenterólogos pediatras y los conceptos de microbiota que has escuchado en esta conferencia y los que están en mi programa, por ejemplo, aplican, ¿sí? Lo que pasa es que con los niños, y lo hablaba ayer con la doctora Albán, ellos pueden ser muy selectivos, entonces hay que irles enseñando, ¿sí? El tema de la variedad. De hecho, cuando son selectivos de niños, son selectivos de adultos. Yo los veo ya como adultos selectivos. Y yo siempre le digo esto a los pacientes, nunca es tarde para empezar, porque es que los pacientes a veces se sienten abrumados. Doctora, yo en la universidad comí horrible, me emborrachaba, y yo, calma, la microbiota cambia, en 24 horas ya cambia, en 21 días los cambios son sustanciales, vamos, pensemos en positivo, ¿sí? Porque les preocupa mucho esto. Entonces en niños aplica el concepto, ¿sí? De los probióticos también se utilizan en niños, pero ya poblaciones muy pequeñas, menores de 6 años, no sabría, sería interesante escuchar a los gastroenterólogos pediatras. Y lo otro que me preguntaste sobre la barrera intestinal, la tiene, la microbiota oral es todo un campo de investigación. Si está alterada, va a tener efecto sobre la microbiota intestinal y tiene efecto la alteración de la microbiota intestinal a nivel de la boca, a nivel de, en la mujer, por ejemplo, vemos mucho candidiasis vaginal. Yo veo pacientes, por ejemplo, con candidiasis vaginal recurrente.
y tienen problemas de microbiota y tienen estreñimiento y no responden ya a los antifúngicos. Empezamos a trabajar microbiota intestinal, yo les pongo muchas veces probióticos orales e intravaginales y salen, pero es con un abordaje de microbiota intestinal, entonces sí funciona. Otitis recurrente también. En dermatología, yo veo pacientes, por ejemplo, con rosácea recurrente. Es impresionante lo que logramos cuando hacemos un enfoque de microbiota intestinal, porque son pacientes que los han medicado, les han hecho terapia a nivel local y no mejoran, ¿sí? Entonces tú los abordas por la parte de microbiota intestinal y hay un cambio, sin dejar el trabajo interdisciplinario con el dermatólogo. Entonces, claro que se relaciona con mucosas y con barrera totalmente. Bueno, muchas gracias, doctora. Un aplauso nuevamente, excelente. Megalabs, somos bienestar.